Muy bien, vamos a empezar el programa como les había anunciado para hablar de los temas en la región electorales. Ecuador ya tiene un nuevo presidente y este fin de semana la Argentina escogerá el propio. Vamos a hablar por eso con Francisco Belaunde, él es internacionalista, experto obviamente en estos temas para que nos dé mayores luces. Buenas noches, Francisco, gracias por estar con nosotros. Gracias, Maite, por la invitación. Empecemos con Ecuador, ¿no? Es un triunfo interesante, obviamente el periodo de gobierno que va a tener el señor Noboa es corto, pero podría interpretarse como algunos creen que se está produciendo un giro hacia la derecha en la región. Bueno, no necesariamente, ¿no? Yo creo que eso es muy pronto para decirlo. Hay el panorama es bastante diverso, porque por ejemplo en Guatemala ha ganado el señor Bernardo Arévalo, que es más bien de izquierda moderada, pero de izquierda igual, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver si puede asumir, porque parece que le están poniendo varios obstáculos para que pueda asumir, pero ahí ha ganado alguien de centro izquierda contra alguien de derecha, ¿no? O en todo caso, que era más o menos de centro izquierda y ahora se ha vuelto totalmente derecha. Y bueno, en el caso de Ecuador, efectivamente, es un triunfo que tiene que ver también con el hecho de que, digamos, el techo que puede tener el correísmo, ¿no? El correísmo es la primera fuerza de Ecuador, pero es un poco como, ok, eso le permite ganar en primera vuelta, pero no le das lo suficiente como para ganar en segunda vuelta. Lo mismo pasó cuando perdió el candidato de entonces del correísmo ante Guillermo Lasso, el actual presidente, y ahora ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, eso es digamos, cada país es una historia distinta, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver más con la alternancia, ¿no? Que gobiernos, en un momento hubo una ola derechista porque habían sido gobiernos de izquierda básicamente, después otra vez regresaron de izquierda porque el gobierno anterior era de derecha, es un poco el descontento de la población, aunque en este caso efectivamente es un presidente de derecha que sucede a otro presidente de derecha, ¿no? Exactamente, y además está este asunto de que es el primer presidente, digamos, menor de 40 años del Ecuador, ¿no? Un hombre joven, con una propuesta, digamos, distinta, ha usado mucho el tema en las redes sociales y obviamente vendría a ser una respuesta al establishment, ¿no? Que es lo que mencionabas, el correísmo. ¿Tú crees que lo mismo se va a producir en Argentina, que este fin de semana va a escoger a su presidente o presidenta? Bueno, claro, claramente en Argentina hay un hartazgo frente, digamos, a lo que es la clase política que Milei llama la casta, ¿no? Nosotros ya hemos vivido eso desde la época de Fujimori, ¿no? Fujimori también fue una respuesta a un cansancio respecto de la clase política, porque además teníamos una crisis espantosa. En Argentina ahora hay una crisis también espantosa, entonces la gente ya busca pues algo distinto y muchos han decidido pues votar por Milei y la duda es si puede ganar o no en primera vuelta, ¿no? Si no, ganaría en segunda vuelta, en todo caso, por lo menos si se enfrenta a Massa, que es el candidato kirchnerista, ahí seguro que gana. Tal vez le sea un poquito más complicado ganarle a Bullrich, la candidata del partido de Macri, o sea, de la derecha clásica. Claro que en este momento las encuestas indican que aparentemente la segunda vuelta sería, si no gana en primera vuelta Milei, la segunda vuelta sería entre Milei y Massa. Ujú. El expresidente de Uruguay, Mujica, cuando ha descrito la situación electoral en Argentina, ha dicho que puede pasar cualquier cosa y que en verdad no tiene mucha claridad de si finalmente va a ganar Milei. Porque claro, hoy día las encuestas lo favorecen, pero también es verdad que hay un porcentaje de población, un 10% que no votó en las primeras, digamos, primarias y que podría definir las elecciones. ¿Tú crees que están así o ya está definida la situación? No está definida, ¿no? Yo creo que sí hay una tendencia que en principio favorece a Milei, pero en realidad no creo que estén ya definidas. No, creo que siempre puede haber para empezar, es posible que no gane en primera vuelta, ¿no? Y creo todo depende finalmente si Bullrich llega a la segunda vuelta, porque pues, eso sería la única posibilidad que eventualmente Milei pueda perder, ¿no? Si ella llega a la segunda vuelta, podría eventualmente pues ganar votos de gente incluso del kirchnerismo eventualmente, o de peronistas moderados en todo caso, ¿no? Tal vez los Ujú. kirchneristas preferirían votar por Milei para, como se dice, ¿cómo se llama? Aumentar las contradicciones, exacerbar las contradicciones eventualmente, ¿no? Pero peronistas moderados sí podrían votar en segunda vuelta
por la señora Bullrich, ¿no? Ujú. Ahora, yendo más allá de lo que va a pasar en esas coyunturas concretas, ¿no? ¿Cómo interpretamos a estos dos personajes en la región, ¿no? Digamos que son dos personas que aparecen como anti-establishment, digamos, están en la derecha, pero incluso la derecha tradicional tendría en estas dos personas a gente contestataria y sobre todo el voto de gente joven, ¿no? En el caso de la Argentina, muchos jóvenes están muy entusiasmados con Milei. Aquí también hay mucho interés en este personaje. En el caso de Ecuador también, obviamente, el contexto ha sido más violento en el caso del Ecuador, pero ¿cómo interpretamos la aparición de estos personajes, particularmente el de Milei, ¿no? El de Milei tiene que ver con eso, ¿no? Con un cansancio respecto de los políticos tradicionales y también porque la situación de Argentina es excepcionalmente mala, ¿no? Argentina hace tiempo que es un país en crisis permanente, ¿no? Y claro, y llega un momento que pues la cosa termina explotando, porque ahora pues la situación ya ha tenido momentos dramáticos y no termina de salir finalmente de esta crisis espantosa. Entonces ahí tiene, obviamente, un personaje como Milei tiene muchas posibilidades. En el caso de Ecuador, entiendo que en todo caso Daniel Noboa tampoco que haya despertado un gran entusiasmo. Mucha gente ha votado por él por no votar por el correísmo. Él es verdad que llegó a la segunda vuelta un poco de la nada. El que parecía que iba a llegar a la segunda vuelta era el Fernando Villavicencio, que finalmente fue asesinado y creó pues digamos, el hecho que él desapareciera, que era una oportunidad para otros candidatos que estaban ahí, y el que estaba muy abajo era precisamente Daniel Noboa. Pero ¿qué pasa? En parte su ascenso se debió a que tuvo una muy buena actuación en el debate presidencial de primera vuelta, donde se mostró como una persona mucho más serena, a pesar de su juventud, ¿no? Muy articulada, con bastante conocimiento, y eso hizo que al final incluso ganara incluso al que se llamaba en este momento el Bukele ecuatoriano, que él quería aparecer, ¿no? Este empresario que quería aparecer como el Bukele ecuatoriano también perdió. Entonces, pero no es alguien que cuando uno leía los artículos, ¿no?, de la prensa ecuatoriana antes de la elección, tampoco es alguien que generara un gran entusiasmo, ¿no? Se decía, bueno, en medio de todo es el mal menor, ¿no? No creo que él haya despertado tanto entusiasmo como el que despierta Milei en muchos jóvenes en particular, ¿no? Porque además Milei tiene una forma de hablar que él sabe encontrar fórmulas muy agresivas, verbales muy agresivas, que finalmente es lo que mucha gente en el fondo está tan encolerizada, ¿no?, con tanta cólera respecto a lo que sucede en su país, que bueno, están felices cuando lo ven, por ejemplo, con esa motosierra, ¿no?, en la mano, y dicen, eso es precisamente lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, él utiliza mucho ese tipo de cosas, ¿no? Agresividad verbal y gestos muy potentes, ¿no? Exactamente, y aun cuando él, hablando de Milei, se define como libertario, publicaciones como The Economist lo ha calificado como populista, ¿no? Porque en efecto, como comentas, tiene muchos elementos efectistas, su comunicación es Sí. muy potente y pareciese que eso es lo que hoy día la gente busca cuando habla de política. Escuchaba entrevistas de las personas en Argentina y muchos decían que los anteriores políticos, la casta, hablaba mucho de democracia, pero que no se acordaba de cómo se daba a la gente de comer. ¿Qué está pasando con la concepción de democracia, Francisco? Bueno, eso es cuando uno ve el Latino Barómetro y otras encuestas, se ve que muchos jóvenes en particular preferirían un gobierno autoritario, ¿no? Lo dicen claramente. Dicen que finalmente la democracia no ha aportado gran cosa y entonces hay mucha decepción respecto a la democracia, y que hace que efectivamente se tienda, ¿no?, a votar por personajes que al final pueden resultar efectivamente bastante autoritarios. Y eso tiene que ver no solamente con la crisis económica, sino también con la inseguridad, ¿no?, con esta violencia. En Ecuador es terrible, en Argentina también es terrible, ¿no? En la ciudad de Rosario, en particular, es una ciudad tomada en parte por narcotráfico, es terrible, y entonces y en otros países, en el nuestro también va a aparecer seguramente un personaje, ¿no?, que de alguna manera quiera emular a Bukele o quiera emular a Milei, ¿no?, presentándose como alguien que va a solucionar los problemas, ¿no? Cuando hay ese tipo de angustia en la población en términos de seguridad y también en términos económicos, al final se vota por quien uno le parece que va a solucionar los problemas, y si la democracia tiene en el camino, pues mala suerte, no importa, finalmente. Exactamente, y lo que comentas eventualmente podría ser cierto, esta aparición de un anti-establishment, sea hombre o mujer,
que se presenta como en contra, y eso es lo peligroso de la democracia, ¿no? Porque lo que estos personajes critican es el sistema democrático, ¿no? Y eso es, como bien dices, ciertamente preocupante, porque eventualmente podrían tener rasgos autoritarios o eventualmente parecerse mucho a una dictadura. ¿Eso cómo lo ves en el caso del Perú? ¿Habría espacio para estas situaciones o todavía crees que es muy temprano la aparición de estos personajes tan muy histrónicos además, ¿no? Claro, bueno, ya en el Perú la polarización también favorece eso, ¿no? La polarización favorece la intolerancia y por lo tanto el autoritarismo. Lo estamos viendo acá, ¿no? Que se adoptan decisiones muchas veces con el hígado más que con la cabeza, y entonces se tiende finalmente al que piensa de manera distinta, se le tiende a descalificar. Y eso evidentemente, cuando hay intolerancia y polarización, favorece definitivamente el autoritarismo, ¿no? Porque no se respeta al otro, porque todo el mundo se insulta y se piensa que lo que dice el otro en el fondo detrás hay intenciones malévolas, corrupción y todo lo demás. Entonces en el Perú sí hay, por supuesto, una situación, ¿no? Donde sí, digamos que de alguna manera puede ser fértil para que crezca una opción autoritaria, lamentablemente. Ujú. Y los grandes perdedores en el caso de Ecuador es el correísmo o el señor Correa, que ha sido importante en las últimas décadas. ¿Tú crees que el gran perdedor en la Argentina, si finalmente gana Milei o pasa la segunda vuelta, será el kirchnerismo? Sí, claro, será el kirchnerismo, pero si pasa, será, digamos, porque seguramente la victoria en segunda vuelta de Milei contra Massa será solamente una victoria contundente, ¿no? Pero también será pues la derrota, si no pasa la senadora Bullrich a la segunda vuelta, será también una derrota para la derecha clásica. En el fondo, será en el fondo una derrota de la clase política llamada tradicional, ¿no? Y será el triunfo de un outsider. Creo que ahí perderían finalmente tanto el kirchnerismo como la derecha clásica del partido de Macri y sus aliados, ¿no? Ujú. Y estamos viendo obviamente la pérdida de espacio de estas figuras que, como hemos dicho décadas atrás, eran relevantes. ¿Tú crees que algo similar podría pasar en el Perú? Acá no vamos a dar nombres, pero el establishment, ¿qué cosa es? O sea, lo que estamos viendo en el Congreso, ¿qué podría pasar en un escenario como eso? Porque aquí el discurso es, y es lo que justamente llama la atención por las redes sociales, que la gente está aburrida justamente de lo que todavía se ofrece en el menú, lo de siempre, ¿no? Y lo que pasa es que ya la clase política tradicional, lo que se llamaban los partidos tradicionales, fueron barridos en los años 90, ¿no? Esos partidos que se hacían antes. Bueno, es verdad que bueno, en buena parte, pero después Acción Popular de alguna manera tenía una especie de renacimiento, ¿no? Pero ahora otra vez ha caído en el desprestigio, ¿no? Y el APRA que desapareció y ahora, bueno, ha conseguido su reinscripción. Y el PPC no existe, ¿no? Están buscando reescribirse. Lo que eran los partidos y la izquierda clásica también desapareció. Entonces, en el Perú ya se ha producido ese fenómeno y lo que hemos tenido en adelante es una fuerza política como el fujimorismo, que ha de alguna manera sido tal vez la principal fuerza política, pero también con un techo, ¿no? Se ha visto que sencillamente llega a la segunda vuelta, pero después pierde. Entonces hay también ahí, ¿no? Y del otro lado lo que hay básicamente es una dispersión absoluta, ¿no? Con movimientos que en el fondo no son partidos, son básicamente agrupaciones de gente que tiene afiliaciones electorales que se rodean de determinadas personas, pero no constituyen un verdadero partido. En el Perú el problema es que no hay partidos políticos, ¿no? En Argentina todavía los hay, pero en Perú no tenemos partidos políticos ahora. En estos momentos los pocos que había, y Acción Popular, que podía ser un partido, uno decía, bueno, está renaciendo por algunos triunfos que tuvo en Lima y demás, pero lo que ha pasado ahora con los niños y demás hace que Acción Popular se está yendo abajo, ¿no? Entonces, no hay partidos políticos en el Perú. Esa es una diferencia que nos tenemos con Argentina. En el caso de Ecuador también, ¿no? Los partidos tradicionales han desaparecido y hay una fuerza dominante que es el correísmo. Exacto, pero otra vez reflejándonos en Argentina, porque reitero, aquí hay mucha, digamos, la gente, sobre todo la gente joven, se emociona mucho con Milei por lo que has comentado, ¿no? Su estilo, no es necesariamente un partido político, es un movimiento, él mismo aparece como una irrupción en las redes sociales, en programas nocturnos. ¿Podría justamente generarse un nuevo movimiento en el Perú? O sea, porque tal cual los partidos políticos parece que tampoco le dicen mucho a la gente. Bueno, eso habrá que ver cómo le va a Milei, ¿no? Si Milei gana y si comienza a tener ciertos éxitos, eventualmente podría surgir efectivamente algo similar en el Perú.
depende mucho finalmente del efecto contagio, ¿no? Es un poco Así como es. cuando aparece Bukele, pues se ve lo que está haciendo, todos ven que finalmente ha conseguido algunos resultados, más allá de lo que eso implica en términos de derechos humanos, pero ha conseguido algunos resultados, pues aparece gente que quiere emular a Bukele, ¿no? Entonces, puede pasar lo mismo en el caso de Milei. Vamos a ver si gana para empezar, y dos, cómo le va también, porque si no le va bien, pues eso se puede desinflar. Pero si, en el Perú, aparentemente las elecciones no van a ser antes de 2026, entonces hay tiempo para ver cómo le va a Milei, ¿no? Exactamente, y ya que has comentado a Bukele, dicho sea de paso, la población está muy contenta con él, ¿no? Tiene niveles de popularidad muy altos y bueno, parece que ahí sí ha encontrado un match entre lo que quiere la gente y lo que él puede hacer, más allá que evidentemente también tiene algunos rasgos autoritarios. Sí, eso es lo que pasa, ¿no? Porque al final la gente, claro, cuando tiene una vida que se vuelve imposible, porque, por ejemplo, un pequeño negocio, como está pasando en el Perú, por cierto, tiene que pagar cupos, ¿no? Para que no lo maten, para que no le pongan una granada en su negocio, ¿no? Obviamente, pues se produce pues un hartazgo y la gente al fin dice, yo lo que quiero es tener una vida tranquila, ¿no? Lo que quiero es salir de mi casa y llegar a mi trabajo vivo. Entonces, claro, cuando llegas a ese punto, como te decía, o sea, la gente finalmente sacrifica todo lo demás con tal de tener seguridad, ¿no? Así es. Seguridad, si no la vida se vuelve imposible. Entonces, eso se puede entender y sobre esa desesperación es que finalmente estas personas con ese discurso prosperan, ¿no? Así es, muy interesante. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros en esta noche de fútbol y haber hecho un rápido análisis de lo que está pasando en la región y rescato lo que dices. Es importante ver qué pasa porque se generan estos efectos de contagio, ¿no? Y que eventualmente también pueden terminar dando algún disparo no previsto en la política nacional. Exactamente, así Muchas es. gracias, buenas noches. Muy bien. Y ahora nos vamos a 1986. Imagínense, esas eran las colas que habían en el primer gobierno del presidente Alan García, ya fallecido. Obviamente es otra situación, ¿no? Justamente fue el primer presidente joven que tuvo el Perú, menor de 40 años, mucha expectativa y así era la situación, parecía lo que hay en la Argentina, con una hiperinflación tremenda, pero después la vida le dio una segunda oportunidad y parece que mejoró. Al volver vamos a hablar de otra cosa, ya no de política, sino de alimentación. El Día del Cuy y cuán importante es este animalito que no solamente es simpático para verlo, a alguna gente hasta le gusta tenerlo como mascota, no en el Perú, pero en otras partes del mundo, pero que tiene un gran valor nutricional. Así que no se vayan, hablaremos de eso en Diálogo Abierto.